Muy buenos días, estudiantes, ¿cómo están? De tercero de bachillerato. El día de hoy vamos a tratar lo que es la ecuación canónica del elixir, ¿sí? Lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Recordemos pues que ya vimos los elementos del elipse, que son pues los dos focos, el foco 1, el foco 2. También tenemos lo que es los vértices. Tenemos dos vértices que descansan sobre lo que es el eje focal y los otros dos vértices que están pues descansando en el eje menor, ¿sí? Si nosotros podemos observar aquí rápidamente en la recta, vemos pues que tenemos el foco 1, el foco sub 2, ¿sí? Y tenemos pues en este caso el vértice 1 y el vértice 2, ¿ya? Y tenemos lo que es pues el centro determinado ahí. Bien, este de aquí pues tenemos acá arriba, este sería el vértice 3, y hacia abajo el vértice 4. Bien, y ahí nosotros tenemos para formar una elipse, pero de manera horizontal, ¿sí? Entonces veamos nuestro primer ejemplo. Tenemos los siguientes datos. Tenemos los datos que nos dan el foco sub 1, que es menos 5,0, el foco sub 2, que es 5,0, ¿sí? Entonces hagamos un análisis y vamos a decir lo siguiente. Las coordenadas que tenemos aquí son de x sub 1 y y sub 1, x sub 2 y y sub 2, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay valor diferente de 0? Está en x. Tenemos nosotros pues menos 5 y 5. Entonces, una elipse se abre de manera horizontal o tiene su eje focal horizontalmente, ¿sí? Este sería el eje focal, o también llamado pues eje mayor, ¿sí? Cuando hay valores distintos de 0. Pues recordémonos que el 0 actúa en el centro, porque estamos viendo nosotros ahorita la ecuación canónica en el origen, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros en nuestra mente visualizar que va a ser una elipse con focos en el eje horizontal, es decir, el eje focal va a estar dado en el eje de las X. Bien, y tenemos la segunda pista, que el eje mayor es igual a 12, ¿sí? Recordemos que el eje mayor vendría a ser pues el eje focal y es todo esto de aquí, y esto geométricamente representa 2A, que fue lo que dijimos nosotros, ¿sí? 2A en la clase anterior. Entonces lo que nos están diciendo es que 2A es igual a 12, ¿sí? Entonces despejando, tenemos que A es igual a 12 sobre 2, se puede simplificar, y tenemos pues que A es igual a 6, ¿sí? Y hemos encontrado el valor de A. Ahora necesitamos los otros datos, ¿sí? Tenemos la distancia focal, que sería de foco a foco, que es esta que está aquí. Esa distancia focal de foco 1 a foco 2 geométricamente mide 2c, ¿sí? 2c. Entonces, ¿nos dan esa pista? Sí, acordémonos que tomamos los valores como valor absoluto. Si tengo menos 5 será 5, entonces la distancia será de 5 a 5, marcaría 10 unidades, ¿sí? De 5 a 5 marcaría 10 unidades. Quiere decir que la distancia focal es de 10. Entonces nosotros decimos que 2c es igual a 10. ¿Ya? En donde c vendría a ser 10 sobre 2. Y esto simplificando nos da que c es igual a 5. ¿Sí? Tenemos el valor de c, que c es igual a 5. Ahora nos falta pues el valor de b, que es el elemento que está faltando para poder hacer nuestra ecuación de la elipse. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Por medio de Pitágoras, ¿sí? Recordemos que Pitágoras, usado en la elipse, ¿qué tenemos nosotros? A va a ser la función de hipotenusa. Entonces, para nosotros decimos que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Ese sería pues el teorema de Pitágoras aplicado para la elipse.
donde A va a ser la hipotenusa, ¿sí? B es uno de los catetos y C también es el otro cateto dentro del triángulo formado geométricamente con la elipse, ¿sí? Entonces, para encontrar B lo que hacemos es un despeje. Entonces tenemos que B cuadrado va a ser igual a ¿qué? A cuadrado, y el más C pasaría al otro lado con menos C cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos ahí nosotros B cuadrado igual a cuadrado menos C cuadrado. Reemplazando, porque si tenemos A y si tenemos C, entonces vamos a ponerlo aquí, tenemos que B cuadrado es igual a cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, ¿sí? Y esto nos quedaría pues 36 menos 25, que nos da pues un resultado de 11. Eso es B cuadrado, ¿sí? B cuadrado es igual a 11. Ya tenemos B cuadrado. ¿Por qué no le sacamos la raíz o por qué no despejamos la B? Porque en la fórmula de la elipse necesitamos que esté al cuadrado, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse de manera general cuando tenemos el centro en el origen, es decir, 0, 0, ¿sí? No hay un desplazamiento, es decir, no hay HK. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar. A y B ya lo tenemos. A vale 6 y B cuadrado vale 11. Aquí no tenemos que hacer nada. Pero en A sí, porque tengo a la 6, A es igual a 6 y nos piden A cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente elevar al cuadrado. Entonces, por último, para definir mi ecuación, será igual a x cuadrado sobre 6 al cuadrado, 36, más y cuadrado sobre b cuadrado, que vale 11. Es igual a 1. ¿Sí? Y he terminado pues mi ecuación de la elipse, que es lo que me estaban pidiendo, ¿sí? Entonces la ecuación de la elipse es x cuadrado sobre 36 más y cuadrado sobre 11 es igual a 1. Perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio a continuación para plantear el siguiente caso. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a trabajar con el problema número 2. ¿Sí? El problema número 2 nos dice que tenemos que bosquejar la gráfica. Es decir, vamos a hacer la gráfica de la elipse de acuerdo a los datos que nos dan, ¿sí? No vamos a hacerla de una manera exacta, sino que por eso mismo dice la palabra bosquejar. Vamos a hacer una aproximación de la gráfica por las herramientas que tenemos a disposición, ¿sí? También lo podemos hacer utilizando la herramienta de GeoGebra si queremos tener con mayor exactitud nuestra gráfica. Bien, entonces tenemos la ecuación. Ahora me dan lo siguiente: y cuadrado sobre 16 más x cuadrado sobre 9 es igual a 1. ¿Qué pasa a diferencia del problema anterior? ¿Sí? Miren el orden. Ahora es y cuadrado la que está primero, como la primera fracción. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la teoría que revisamos, cuando y cuadrado está ocupando la primera fracción, es una ecuación de la elipse en donde va a estar el eje focal en el plano, ¿sí?, del eje de las y, es decir, de forma vertical. Entonces, nosotros tenemos la ecuación general y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces nosotros tenemos pues, y vamos a partir de esa ecuación, y en base a eso nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos viendo las letras para poder sacar las variables que necesitamos, ¿sí? Y tenemos que a cuadrado para nosotros va a ser 16, ¿sí? Entonces trabajamos a cuadrado es igual a 16. ¿Ya? El otro dato que tenemos es b cuadrado. B cuadrado vendría a ser 9, ¿sí? Y tenemos nosotros ahí. Entonces, simplemente despejamos, es decir, vamos a eliminar el cuadrado porque yo lo que necesito es a y necesito b para poder trabajar, ¿sí? Y tenemos pues lo siguiente. Si le saco raíz a 16, ¿sería qué? 4, ¿no? La raíz de 16, 4. Si le saco la raíz a 9, sería 3.
Entonces ahí tengo los valores, ¿sí? A vale 4 y B vale 3. En este caso nos hace falta C. ¿Para qué necesitamos C? Para los focos. Porque los focos tienen coordenadas C y 0 y menos C y 0. Esto pues cuando se abre en el eje de las X. Pero como nosotros tenemos en el eje de las Y, simplemente cambia, ¿sí? Y va a hacer que nuestro foco ahora sea pues 0, C y 0, menos C, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con esta parte cuando tenemos el eje focal en el eje X y trabajamos así con 0, C y 0, menos C cuando el eje focal está en el eje de las Y, ¿sí? Bien, entonces para sacar C utilizamos el teorema de Pitágoras pero aplicado a la elipse con las letras correspondientes y habíamos dicho pues que la fórmula aplicando a la elipse es de A cuadrado es igual a B cuadrado menos C cuadrado, ¿sí? Con eso nosotros trabajamos y de ahí vamos a partir. Como necesitamos C cuadrado, simplemente hacemos un despeje, ¿sí? Entonces este C cuadrado que está con menos pasaría acá con más, pues, y este pasaría a su vez pues a restar, ¿sí? Tenemos pues, con positivo, porque estamos aplicando la suma, en este caso para encontrar la hipotenusa. Vamos a despejar y esto quedaría que C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? Así nos quedaría entonces la fórmula. Reemplazando, tenemos que C cuadrado es igual a A cuadrado, que ya lo tenemos, que vale 16, menos B cuadrado, que vale 9, ¿sí? Y nos quedaría pues 16 menos 9, quedaría 7, ¿sí? Como está C cuadrado, lo que hacemos es simplificarlo o anularlo con una raíz cuadrada en ambos lados y tenemos pues que aquí se simplifica y acá lo podemos dejar ahí o sacamos la expresión, ¿sí? Hacemos el cálculo de raíz de 7 que nos quedaría pues 2,65 aproximadamente, ¿sí? Entonces C aproximadamente es 2,65. Ese es el valor entonces. Pero acordemos que tenemos dos valores, porque una raíz cuadrada nos arroja dos resultados, uno positivo y otro negativo. Entonces aquí nosotros tenemos pues más menos, ¿sí? Le podemos colocar el signo directamente aquí para no estar escribiendo doble respuesta. Y decimos pues que C toma el valor pues de más menos 2,65, ¿sí? Y tenemos ahí los valores. Entonces ya tenemos los focos. Ya tenemos los dos focos. Entonces tenemos también el valor de B y el valor de A. El valor de A que vendría a ser el eje mayor. Entonces nosotros ubicamos, como ya sabemos que se abre en el eje de las Y, el eje focal está ubicado en el eje de las Y. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 para abajo, que sería menos 4. Ubicamos aquí los puntos. ¿Sí? Ese sería nuestro vértice. Tenemos también el 3, que vendría a ser parte del eje menor, ¿sí? Acuérdense que era 2B, entonces B con 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sería menos 3, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ahí, vamos a borrar esta parte para tener nosotros pues el menos 3. Ubicamos los puntos aquí y ya tenemos pues los vértices, ¿sí? Los vértices que están ubicados en el eje focal y los vértices que están ubicados en el eje menor. Ahora lo que nos falta es ubicar, ¿sí?, los focos. Los focos pues tienen coordenadas que 0,265 positivo, tenemos 1, 2, 3, sería aproximadamente por aquí. Aquí estaría ubicado el raíz de 7, que dijimos que era 2,65 aproximadamente, y menos 2,65 o también dicho menos raíz de 7, ¿sí? Entonces quedaría 1, 2, 3, estaría pues cercano al 3, aproximadamente por aquí. Y este quedaría pues el menos raíz de 7, ¿sí? Y tenemos aquí ubicado el otro foco. Entonces tenemos aquí pues foco 1, foco 2, vértice 1, vértice 2, el
el vértice 3 y el vértice 4, ¿sí? Y ya con eso nosotros podemos graficar la elipse. Lo que hacemos es darle la forma, ¿sí?, de la elipse uniendo como en curva. Entonces nosotros tenemos pues ¿sí? Y tenemos aproximadamente la elipse de esa manera, en donde el eje focal estaba ubicado en el eje de las Y. Acuérdense que los focos van adentro de la elipse, ¿sí? Y tenemos como un centro 0, 0, que vendría a ser nuestro origen, ¿sí? Ecuación canónica, como vemos acá, ecuación canónica con centro en el origen, 0, 0, sus focos, sus vértices que están alineados en el eje focal y sus vértices, ¿sí? Esto sería entonces lo que nos están pidiendo, que sería pues bosquejar la gráfica. Eso es todo y pues después les dejaré yo unos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Gracias, nos vemos.